RCR presentó Historia Portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero. Certificado número 4349. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 4 de abril del año 2018. Son las 5:05 de la tarde. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy, el Supremo Tribunal Federal de Brasil decide esta tarde, en quizás minutos, el juicio que definirá el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ingresa o no a la cárcel tras la condena en su contra en segunda instancia por corrupción en el caso del apartamento triplex en Sao Paulo que recibió como soborno de una constructora en ese país. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ayer, el comandante del ejército brasileño, general Eduardo Villas Boas, escribió en su cuenta en Twitter que el ejército comparte el anhelo de todos los ciudadanos de bien, de repudio a la impunidad y el respeto a la Constitución, a la paz social y a la democracia. Máxima atención en las calles de Brasil, como destacan medios de comunicación, detractores y seguidores del expresidente permanecen en la calle esperando el fallo de la Corte. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. El diputado y dirigente de Primero Justicia, Julio Borges, quien realiza gira por países de Europa en compañía de los dirigentes Carlos Vecchio y Antonio Ledesma, aseguró que las sanciones internacionales contra funcionarios venezolanos continuarán hasta lograr un verdadero desenlace democrático. El Frente Amplio hoy se pronunció. Llamó a no participar en las elecciones del 20 de mayo ante la falta de condiciones para concurrir a estos comicios. En su cuenta en Twitter, el candidato Henry Falcón informó que llegará hasta el final, a pesar de que el gobierno no cumplió una de sus exigencias imprescindibles, la observación internacional de la ONU. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Dos datos: 9 personas mueren a diario por VIH en nuestro país por falta de medicina, según denuncia del doctor y diputado José Manuel Olivares. Y en Colombia confirmaron el 5º caso de sarampión importado de Venezuela. Ayer el presidente Nicolás Maduro hacía referencia a los inmigrantes venezolanos, asegurando que él no se iría a limpiar posetas a Miami, y lo citamos. Bueno, lo cierto es que hoy los ciudadanos de nuestro país salen, huyen, luchando por sus vidas, por falta de medicinas y falta de alimentos. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y comentamos con ustedes la situación crítica en materia de salud que afecta a nuestro país. Hoy el doctor y diputado José Manuel Olivares ofrecía este dato tremendo. No sabemos exactamente a partir de qué momento comenzó esta cuenta. Lo cierto es que 9 personas mueren a diario de VIH por falta de medicamentos en nuestro país. El diputado por el Primer Justicia dijo que hay pacientes que tienen un mes sin recibir fármacos, y justamente vamos a hablar acerca de este tema. De hecho, vamos a reponer una declaración que ofrecía ante el Senado colombiano el ministro de Salud de ese país, Alejandro Gaviria,
él ante el Senado retrataba la gravedad de lo que él calificaba como crisis humanitaria que afecta a nuestro país, sobre todo en el sector salud, y que está provocando que pacientes con toda clase de patologías crucen la frontera para conseguir sus medicinas. Nos acompaña, me dicen, vía telefónica el doctor Alejandro Rísquez. Él es cirujano en la Escuela José María Vargas de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, especialista en puericultura y pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, es profesor universitario. Doctor Rísquez, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola María Alejandra, ¿cómo estás? Saludos a todos tus radioescuchas. Mucho interés, doctor, en conocer su opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, esta crisis humanitaria que se traduce en cifras como las que ofrecía hoy el doctor José Manuel Olivares, que también es diputado. 9 personas mueren a diario de VIH por falta de medicamentos en nuestro país, sin hablar de los pequeñitos que están perdiendo la vida producto de la falta de vacunas. ¿Qué puede comentarnos? Sí, no, la situación realmente ya estaba pronosticada hace muchos años. Hablamos de 2, 3 años, ya el año 2016 hubo un aumento de la mortalidad infantil realmente monstruoso, el 30% del aumento de la mortalidad infantil. También hubo un 65% de la mortalidad materna que aumentó en un solo año, y eso que no han salido las cifras oficiales del año 2017, que desafortunadamente seguramente van a estar mucho peor, pues la situación de crisis ya se ha mantenido durante por lo menos 2 años de manera muy drástica, aunque sabíamos que la escasez de medicamentos ya tiene más de 4 años. En estos 2 últimos años se ha hecho realmente muy severa, aunado y sometido a una población a escasez de alimentos, un abastecimiento muy pobre, y ahorita tenemos ya un año con una grave carencia y falla en el suministro y brindar la prevención más básica que requiere una población, que es la aplicación de un programa nacional de vacunaciones, el cual desafortunadamente una vez más vemos que Venezuela se ha convertido ahorita no solamente en un mal ejemplo para América Latina, sino desafortunadamente nos hemos convertido en un país exportador de enfermedades inmunoprevenibles como el sarampión y la difteria, que están no solamente acechando nuestro país, sino se han convertido en un peligro para toda la región. Si me permite, doctor Rísquez, justo comentábamos con los amigos oyentes que íbamos a compartir declaración del ministro de Salud de Colombia en una sesión de control ante el Senado. Alejandro Gaviria expresaba en estos términos la dimensión de la crisis humanitaria, del impacto que está teniendo en este país. Una declaración dura minuto y medio, doctor. Le ruego se quede con nosotros a escucharlo, y yo quisiera enseguida su reacción. Desde un punto de vista personal, yo recibo todos los días por las redes sociales, en Twitter, correos electrónicos de pacientes venezolanos suplicando por un medicamento. Entonces tenemos un problema muy grave de acceso a la salud, donde yo quisiera poner énfasis en los problemas de salud pública reemergentes, difteria, sarampión y demás, los problemas de malaria, de desnutrición y las enfermedades de alto costo desatendidas. ¿Cómo se han traducido estos problemas en las demandas que se le hacen al sistema de salud de Colombia? Las cifras no son del todo exactas, pero déjenme darle un orden de magnitud. Según la base de datos de la Cancillería, el CIRE, tuvimos en el año 2016 4.000 personas atendidas. 2017 esa cifra se multiplica por 6, pasa a 24.000. Estoy hablando de números redondos. 2018, si extrapolamos las cifras del primer trimestre del año, podemos pensar que vamos a tener entre 50.000 y 60.000 atenciones a venezolanos de diversas patologías. Pero yo creo que pueden ser más. Vuelvo y repito, este fenómeno se ha multiplicado en los últimos 2 años por una cifra de 10 o 12, senador, y puede seguir creciendo. Algunas cifras que muestran la misma orden de crecimiento en pacientes de VIH-Sida. El año pasado, según las bases de datos que claramente tienen subregistro, atendimos con medicamentos 14 personas. Este año, en el primer trimestre, ya tenemos 51. En temas de desnutrición las cifras son iguales. En temas de tuberculosis, el crecimiento 2017-2018 es de 7 a 54. O sea, estamos teniendo un crecimiento de varios órdenes de magnitud cuando comparamos primer trimestre de este año
con lo ocurrido el año pasado. Esto, por supuesto, es un gran desafío para nuestro sistema de salud, digámoslo claramente, para el Estado colombiano, no solamente para el gobierno, y para la sociedad colombiana también. Doctor Alejandro Rísquez, su reacción en torno a, bueno, la radiografía que presentaba el ministro de Salud, que más adelante advertía que en materia de recursos, sobre todo con relación a los pacientes de alto costo, no tienen lo suficientes para hacerle frente en caso de que todos los afectados de nuestro país decidieran cruzar la frontera hacia Colombia. ¿Qué puede comentarnos? Sí, se ha presentado ahorita una migración forzada en búsqueda de medicamentos, de atención básica. Vemos cómo nos mostraba en cifras muy duras, muy crueles, cómo esta ausencia del Estado frente a la situación de salud demuestra la necesidad urgente de poder realizar realmente declarar esa crisis humanitaria que permita la entrada de grandes contingentes de medicamentos que los países vecinos se han ofrecido de manera generosa en otorgarnos. La cifra que presenta el ministro de Salud colombiano nos permite poder comprobar, pues, de esta forma tan dura, cómo nuestras advertencias a través de las redes de sociedades científicas médicas venezolanas, las sociedades públicas venezolanas, todas estas sociedades científicas habíamos advertido de que todas las cifras iban a aumentar de manera desproporcionada ante esta carencia que ni siquiera nosotros en los peores escenarios imaginamos que pudiesen llegar a esta magnitud. No podíamos creer que ante una situación tan grave el gobierno no permitiese la entrada, por lo menos, volviendo nuevamente al tema de la prevención más elemental como son las vacunas. En este momento, conseguir la vacuna contra el BCG, que permite proteger a los niños más pequeños, a los recién nacidos, contra las formas graves de la tuberculosis, está ausente en los servicios de salud, y tú ves a las madres desesperadas buscando la forma de proteger a sus hijos ante un sistema que no le ofrece ninguna salida. Tenemos problemas con la misma vacuna contra la fiebre amarilla. En la región hay una alerta, una alarma muy severa, porque en Brasil tenemos una epidemia, y entonces se han acentuado los controles para evitar que la gente esté sin vacuna, y ahorita vemos cómo no se ofrece, el sistema de salud tampoco ofrece la vacuna contra la fiebre amarilla, y así te puedo ir diciendo de cada una de las vacunas que protegen contra las enfermedades más sencillas que estaban controladas en el país, bien sea la poliomielitis, bien sea la difteria, el tétanos, la tosferina, el hemófilus influenza, la hepatitis B. Son vacunas que en este momento están carentes en nuestros servicios de salud, y las madres buscan desesperadas y no las consiguen. Creo que es un llamado de atención, una vez más, de manera humilde, sencilla, respetuosa. Le exigimos, le pedimos, le rogamos al gobierno nacional de que se compadezca de sus nacionales y que nos permita realmente la entrada de estos medicamentos básicos esenciales que deberían estar en todos los servicios de salud para poder proteger a toda nuestra población. Dos inquietudes, doctor Rísquez. En principio, a propósito de lo que está ocurriendo en estados como del Tamacuro, diarios como el Nacional destacan hoy en primera página que fallecieron 6 niños guarados víctimas del sarampión. No hay vacunas, como usted ha relatado. Quisiera su opinión, su comentario acerca de este tema. Asegura la nota que el Caigual, en esta localidad, en este caserío, 49% de los niños están infectados. Quisiera su opinión y análisis acerca de este tema. Y por otra parte, bueno, el ministro de Salud que acabamos de escuchar decía que ellos ya están estableciendo cerco epidemiológico justamente en torno a estos 5 casos importados de nuestro país, porque se trata de una enfermedad muy contagiosa. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, yo creo que ya la Organización Panamericana de la Salud lleva muchos meses en Venezuela tratando de apoyar al ministerio, dándole esa asesoría técnica tan necesaria para poder controlar y coartar estas epidemias. Sin embargo, ya con los meses que tienen, yo creo que las actuaciones están a destiempo. Esos sistemas de bloqueo hoy en día
Tiene que ser una jornada de vacunación nacional que incluya prácticamente a todos los niños menores de 15 años y cuidado hacia los adultos a escala nacional y que le ofrezcan esto a toda la población. Los informes de la OPS son relevantes, ya sabemos que esa información que sigue estando retrasada, pero que para el mes de febrero ya nos hablaba de mucho más de 800 a 1000 casos. Sabemos que el Distrito Capital se ha convertido también en un nuevo foco y centro de atención, porque los casos están lloviendo pues en Caracas en cuanto al sarampión se trata, y en el caso más triste y que produce mayor dolor por ser las poblaciones más vulnerables, nuestros indígenas en el Delta Macuro han sido abandonados a su suerte, y entonces estamos viendo cómo esta epidemia arrecia con toda su fuerza sobre una población que viene desnutrida, que viene desguarnecida y que ha sido abandonada a su propia suerte, y por eso es que las cifras de mortalidad aparecen con esos números tan escandalosos. Un solo niño que muere de sarampión es imperdonable, y cuando me estás hablando de que ya pasan de 30 o 40 niños, realmente la situación debe ser considerada con extrema gravedad, y esto es definitivamente una crisis humanitaria por falta de atención del Estado frente a una situación de salud que debe ser controlada y que es su obligación controlarla. Rogámosle a ellos que oigan, que escuchen, que oigan a los técnicos y que verdaderamente traten de darle una respuesta a esta situación tan nefasta que estamos viviendo y que tenemos que seguir actuando y luchando. Y gracias a ti, a los medios de comunicación que todavía mantienen cierto grado de libertad, podemos exponer esto y rogarle al gobierno nacional de que haga su trabajo y que permita que los venezolanos podamos vivir en paz. Gracias, doctor Alejandro Rísquez, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Médico cirujano de la Escuela José María Vargas de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, especialista en puericultura y pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, profesor universitario, expresando opinión acerca de este tema, la crisis humanitaria que afecta a nuestro país y que ya también se ha trasladado a otros países de la región. El Universal destaca en versión electrónica que vacunarán contra la fiebre amarilla, la difteria y el sarampión durante el fin de semana. Es un anuncio que habría hecho el ministro para la Salud. Indicó que el organismo que preside en compañía de la OPS afinan detalles para el Plan Nacional de Vacunación que se llevará a cabo en el país. Sobre esto hacía referencia el diputado José Manuel Olivares, advirtiendo que era imperdonable, palabras más, palabras menos, que el gobierno retrasara una iniciativa de esta naturaleza para la época preelectoral, en medio de la campaña de cara a las presidenciales del mes de mayo. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Comento mensajes que nos llegan a través del Twitter. Carmen Castro dice: el gobierno colombiano ignoró la crisis venezolana mientras Santos usaba el apoyo de Maduro. Las consecuencias las viven los pueblos de Venezuela y Colombia. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Ese dolor de hombro, cuello, rodilla o espalda no te abandona? Pues ven a Global Therap y recupérate con el mejor tratamiento aplicado por fisioterapeutas en constante actualización. No te equivoques, búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Global Therap, y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las 3 cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en La Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory y recuerda, sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartíamos con ustedes 3 datos de cara a las elecciones presidenciales en nuestro país. En teoría se van a celebrar en el mes de mayo. Uno, que según dirigentes de la oposición que están de gira por Europa, las sanciones internacionales van a continuar en tanto no se inicie o lleguemos a un verdadero desenlace democrático. Son palabras del diputado Julio Borges. Hoy el Frente Amplio se pronunció sobre estos comicios, llamó a no participar en las elecciones del 20 de mayo ante la falta de condiciones para concurrir, y el candidato Henry Falcón informó en su cuenta en Twitter que va a llegar hasta el final, a pesar de que una de sus exigencias imprescindibles no se va a cumplir, y es la observación de Naciones Unidas. Para conversar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica al profesor presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Frente Amplio, Víctor Márquez. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gusto en saludarte. Un gusto conversar con usted, profesor. Iniciar conversación a partir de este pronunciamiento que hacían el día de hoy. Llamaban a no participar en las elecciones presidenciales del 20 de mayo, ¿correcto? Eso es correcto, María Alejandra. Y eso es producto de que cuando uno evalúa lo que es la convocatoria a un proceso electoral, tiene que llegar a la conclusión de que lo que nos estamos ofreciendo no es un proceso electoral, sino un fraude electoral. Y decimos que es un fraude electoral porque no reúne las condiciones establecidas a nivel nacional y a nivel internacional para denominarla proceso electoral. Y el proceso electoral implica la posibilidad que tienen los ciudadanos para elegir entre diferentes opciones y la posibilidad que tienen los ciudadanos de participar y lanzarse como candidatos. Y efectivamente lo que está ocurriendo en el país es que el gobierno nacional, a través del Tribunal Supremo de Justicia, o a través del Consejo Nacional Electoral, o a través de la Asamblea Nacional Constituyente, ha ido tomando un conjunto de decisiones que impiden que podamos llamar a la convocatoria del 20 proceso electoral. Por ejemplo, los partidos Primero Justicia, Alianza Nuevo Pueblo, Voluntad Popular, Acción Democrática, Causa R, están inhabilitados como partido político por una decisión arbitraria del gobierno nacional a través de esa estructura. Hay candidatos electorales que podrían participar en el proceso que no lo pueden hacer porque fueron inhabilitados por el gobierno. Entonces, eso no puede llamarse proceso electoral. El gobierno escogió las personas que pueden participar en el proceso. Entre las personas que escogió a Henry Falcón, que decidió, a pesar de que él mismo dijo que si no venía la observación electoral, él iba a participar, a pesar de que su jefe de campaña electoral, Claudio Fermín, señaló que se retiraba porque no había condiciones electorales. Entonces termina apoyando un candidato cuando no hay condiciones electorales, según él mismo. Esa es una decisión de ellos, ahí ellos con su conciencia. En todo caso, el Frente Amplio ha dicho con toda claridad que no puede haber participación en una cosa que no es elección, es un simulacro electoral. Para que los oyentes me entiendan con toda claridad, porque a veces no es fácil que la gente lo entienda. Eso es como si una persona pide una torta y en vez de darle una torta, le entregan un ponqué. La diferencia entre una torta y un ponqué es que aunque ambos tienen los mismos ingredientes, lo tienen en cantidades distintas. Por ejemplo, una torta tiene más huevo, tiene más mantequilla y tiene más azúcar, mientras que un ponqué tiene menos. Son muy parecidos los dos, ¿verdad? Pero no son la misma cosa. El gobierno nos dice que nos está vendiendo una torta, pero en el fondo lo que nos está vendiendo es un ponqué.
Eso se llama una estafa. Está estafando a la sociedad cuando le está ofreciendo una propuesta que no se corresponde con lo real. Además, entonces es un concurso de, digamos, de chef de cocina, se buscan unos jueces para que evalúen ambas productos, es decir, para que evalúen las tortas. Una que es realmente una torta y otra que parece una torta, pero es un ponqué. Y resulta que el juez es seleccionado por el que hizo la torta. Bueno, eso es lo que ocurre con la convocatoria al 20 de mayo. Ahora, profesor, el candidato Henry Falcón, decíamos que, bueno, aseguraba en su cuenta en Twitter que él va a llegar hasta el final por el deseo de participación que ha expresado, dice él, el pueblo venezolano. Ustedes, en contraste, decían durante esta rueda de prensa, y me corregirá si me equivoco, que no están llamando a la abstención. ¿Qué es lo que plantea concretamente el Frente Amplio de cara al 20 de mayo y sobre todo de cara al día después? Lo escuchamos. Ok, fíjate, si el día 20 no hay una elección, sino que lo que hay es un simulacro electoral, difícilmente nosotros podemos llamar a la abstención, porque uno llama a la abstención cuando hay un proceso electoral. Lo que estamos diciendo nosotros es que no participamos en un proceso fraudulento que esté engañando al pueblo venezolano. Le están ofreciendo una torta y en el fondo es un ponqué. Ok, le están ofreciendo una torta y un ponqué que va a ser evaluado por unos jueces, y los jueces son todos amigos del dueño que hizo la torta. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Ahora, si hay algún candidato que cree que puede ganar las elecciones en esas condiciones, bueno, él sabrá lo que está haciendo. De cara al 20 y al 21, el día 20 nosotros no vamos a llamar a participar. Eso significa que la gente no va a ir a votar en expresión concreta. ¿Qué va a ocurrir el día 21? Porque esto la gente también lo tiene que tener claro. El país no se acaba ni el 20 ni el 21, ni siquiera sabemos si vamos a llegar al día 20. Pero supongamos que llegamos al 20, que se promonta el fraude electoral que participan los candidatos que están inscritos, y al final terminan diciendo que ganó Nicolás Maduro con 10 millones de votos, porque como dijo Smartmatic, las elecciones no son confiables porque el CNE manipula los resultados electorales. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Smartmatic. Entonces lo vamos a encontrar que el día 21 vamos a tener a una persona que se dice presidente de la República, pero que cuando salga del país y vaya, por ejemplo, a Inglaterra, o a Francia, o a Alemania, o a Brasil, o a Perú, o a cualquiera de estos países, no lo van a recibir como presidente de la República, porque resulta que la comunidad internacional dijo que no va a reconocer unos resultados que ella define como fraudulentos. Bueno, lo mismo va a ocurrir internamente en el país. Los venezolanos no vamos a reconocer a quien salga de un proceso llamado electoral, pero que realmente es un fraude. Ahora, en la práctica, ¿cuál va a ser la respuesta? Sencillamente esperar en casa a ver qué ocurre con la comunidad internacional, porque dicho así, profesor, da la impresión que las cosas van a seguir exactamente igual. No, fíjate, lo que estoy señalando es un hecho concreto. Nosotros estamos ahorita en una fecha y hay un tiempo entre aquí y el momento en que se produzca la convocatoria a ese fraude electoral, o que se produzca el hecho electoral fraudulento. De aquí a allá hay acciones que se empezaron a tomar. La primera acción que se tomó fue la reunión en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, donde llamamos a la comunidad a movilizarse y la gente respondió. La segunda actividad fue la creación del Frente Amplio, que surge también como producto del llamado de la sociedad venezolana de que nos unamos. Bueno, la mayoría estamos unidos. El que no está unido es Henry Falcón, que se salió. Bueno, ese es su derecho. Pero María Corina Machado y el grupo que ella representa tampoco va a participar en el proceso electoral. Entonces, la otra cosa que hay que tener claro es que, bueno, vienen otras actividades. Hay una actividad planificada por el sector estudiantil y juvenil para el 19 de abril. Hay algunas acciones que está planificando la Unidad de Acción Sindical y Gremial. Hay una actividad que está planificada para el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador. Todas estas son actividades en proceso y al mismo tiempo estamos trabajando activamente en la conformación de los diferentes frentes amplios en diferentes regiones del país. Yo en este momento estoy, por ejemplo, en el oriente del país instalando el Frente Amplio en dos lugares del oriente del país.
Gracias, profesor Víctor Márquez, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, forma parte del Frente Amplio, explicando los detalles de esta rueda de prensa que se ofrecía el día de hoy. El llamado que hace esta organización, este movimiento, es a no participar en las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo. Hacemos una pausa, a regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Hotel Muévete por Vargas es el enlace de descanso para tu viaje de turismo por el estado Vargas, islas y el exterior. Visítalo y conócelo por su página muevetexvargas.com, donde tendrás mucha información, o llama al 0212-351-1887. En el Hotel Muévete por Vargas tienes seguridad, confort, servicio, restaurante, internet, wifi, taxi y traslado a sus instalaciones. Hotel Muévete por Vargas está en Katia Lamar, calle 13, entre calle 5, urbanización El Balneario. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Alejandro Müller y los plásticos. Sin plásticos es imposible concebir la vida moderna. Están presentes en nuestra ropa, calzado, celulares, cables eléctricos, automóviles, materiales quirúrgicos, empaques y muchos otros. El investigador Alejandro Müller, profesor emérito de la Universidad Simón Bolívar, se dedica a estudiar la estructura de los plásticos con el fin de diseñar materiales con propiedades particulares. La mayoría de los plásticos comerciales son semicristalinos, lo cual no se refiere a su transparencia, sino a cuán ordenadas están las cadenas de moléculas que lo componen. Los plásticos poseen zonas cristalinas u ordenadas, pero a diferencia de los metales, también tienen zonas amorfas, en donde estas cadenas asemejan un plato de espaguetis. Müller se ha dedicado a descifrar cómo se ordenan estas cadenas y cuál es el impacto que los diversos arreglos tienen sobre las propiedades de los plásticos. Ha diseñado técnicas para determinar el tamaño y la distribución de cristales y ha estudiado cómo cambian las propiedades de los plásticos al reducir el tamaño de los cristales a escalas nanoscópicas, es decir, de 1/1000ª parte de 1 milímetro. Sus estudios, aunque lucen abstractos, tienen infinidad de aplicaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, tanto los plásticos biodegradables, que ayudan a preservar el ambiente, como las suturas bioabsorbibles por el cuerpo humano, se degradan por procesos que involucran al agua. Los tiempos de degradación serán más largos mientras más zonas cristalinas existan en el material, ya que estas son más densas y de mayor dificultad de penetración que las amorfas. En otras palabras,
La biodegradación de los plásticos depende de su cristalinidad. Mientras más cristalinos, más tiempo tardan en descomponerse. Alejandro Müller es miembro de la Academia de Ingeniería y del Hábitat. Sus descubrimientos son un aporte significativo al desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la sociedad. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que a partir de esta hora vamos a hablar ampliamente acerca de la migración de venezolanos, producto de la crisis en nuestro país. Ayer el presidente Nicolás Maduro hacía un comentario, anteayer, que generó toda clase de reacciones en las redes sociales, como es natural. Él advertía que él no se iría, y lo citamos, a limpiar posetas en Miami, un poco hablando de lo que ha ocurrido con algunos de los ciudadanos que han salido de nuestro país, insistimos, huyendo de la crisis. Lo cierto es que estamos hablando de venezolanos con altos índices de preparación de nivel académico, 90% al menos tiene grado universitario, 40% maestría o diplomado, 12% tiene doctorado, y deciden abandonar Venezuela por distintas causas, entre ellas la falta de medicinas y alimentos, como decíamos al inicio del programa. Para conversar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a la diputada Mariela Magallanes, diputada de la Asamblea Nacional por Aragua. Ella es presidenta de la Comisión de Familia, ha hecho seguimiento a esta situación. Diputada, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias, María Alejandra, a ti por la invitación. Pues yo le pedí una primera valoración acerca de este tema, estas declaraciones desafortunadas, por decir lo menos, del primer mandatario nacional, que tantas reacciones han generado, quizás el desprecio del gobierno, que inicialmente negaba el fenómeno y ahora se refiere en estos términos a la salida, a la migración de venezolanos. La escuchamos. Declaraciones infelices, pero que reconocen, en este caso, de por parte del gobierno y de Nicolás Maduro de manera efectiva, que aquí hay una crisis humanitaria y a consecuencia de la crisis existe hoy una diáspora de venezolanos que están en el mundo y que en su mayoría, de acuerdo al RIBE, que es el Registro Internacional de Venezolanos en el Exterior, que abrimos desde la Comisión de Familia para determinar la carga social que queda a consecuencia de la diáspora, de 17 a 35 años es la mayoría de los venezolanos que han migrado en los últimos 3 años, y eso significa la masa laboral del país. Y esos jóvenes que se han ido del país, en su mayoría son profesionales formados con oficios, y también se fueron del país por elección obligada a buscar un mejor futuro, y que ayer Nicolás Maduro, cuando efectivamente por responsabilidad directa hace que ellos se vayan, nuestros venezolanos hoy están, sí, orgullosamente y dignamente limpiando posetas, pero pueden darle un mejor futuro para ellos, y desde allá también pueden mantener a su familia aquí en Venezuela, porque esa es ahorita la esperanza que tienen. Sin embargo, nosotros rechazamos ese tipo de declaraciones de Nicolás Maduro, y sí le está doliendo y le está pegando. La diáspora es una realidad, pero es a consecuencia de la mala política, del mal gobierno, y que el principal responsable es él. Y otros venezolanos en el mundo se están organizando, sí, para hacer patria, pero también para formarse, para poder regresar cuando esto se acabe, porque ellos en su mayoría, a lo mejor no regresen todos, pero los que van a regresar a reconstruir el país. Diputada, si me permite, tenemos justo un extracto de esta desafortunada declaración que tantas reacciones sigue generando, sobre todo en las redes sociales en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro y yo quisiera escuchar su opinión. Les llegó a la mente y se fueron y están arrepentidos. Tú no sabes cuánta gente está lavando posetas en Miami. ¿Tú te irías a lavar posetas en Miami?
¿Tú te irías de tu patria amada? No, yo no me iría jamás. Eso sí, todo aquel venezolano que se fue al exterior, producto de una falsa ilusión o producto de, bueno, de una esperanza que tenía de mejorar, tiene mis manos para que regrese a Venezuela. Venezuela es única, hay que amar a Venezuela. Y en momentos de dificultades, uno no abandona a su familia. En momentos de dificultades uno no abandona su patria. En momentos de dificultades hace falta trabajar, trabajar y trabajar por la prosperidad del mejor país del mundo que se llama Venezuela. Ese es mi mensaje a los venezolanos que trabajamos y luchamos aquí en la tierra venezolana. Y a los venezolanos que, bueno, lamentablemente, para mi opinión, han tomado el camino de irse afuera. Los amamos también. Vuelvan a Venezuela, Venezuela es única, vengan a trabajar y a disfrutar de esta tierra que es la tierra bendita por Dios, Venezuela. Diputada, yo quisiera su comentario, su reacción. El presidente habla de una falsa ilusión. Empezamos el programa con declaración del ministro de Salud de Colombia advirtiendo la crisis humanitaria que significa la cantidad de pacientes con toda clase de patologías que cruzan la frontera para continuar con vida. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y la manera como maneja el Ejecutivo Nacional esta crisis y este problema serio que está atravesando nuestro país y que ha obligado a millones de venezolanos a dejar el territorio nacional. La escuchamos. Bueno, la maneja de manera irrespetuosa, se burla de los venezolanos, de su necesidad de buscar un mejor futuro porque este país no se lo garantiza porque el gobierno ha hecho una política destructiva del futuro de los jóvenes, de los familias, de los países, de los venezolanos, pero principalmente hay una cosa que es terrible, que la consecuencia de la diáspora significa la separación de la familia. Y hay algo que hoy, a consecuencia de la diáspora, significa la reunificación familiar. Mucha gente que se va no se puede reunir con su familia, no se sabe por cuándo. Mucha gente que se va no sabe cuándo va a regresar. Si alguien ha destruido el trabajo ha sido Nicolás Maduro y su gobierno. Si alguien ha destruido la política del trabajo y la calidad del trabajo ha sido Nicolás Maduro. Ir a trabajar hoy es un riesgo, ir a trabajar hoy es un acto de valentía, es un acto de vocación al trabajo, porque hoy para ir a trabajar no tienes dinero, no tienes efectivo, no tienes transporte, el dinero no alcanza, no tienes para comer. Hay gente que está saliendo inclusive de su casa para no pensar qué va a hacer de comer porque no tiene para darle a sus hijos. Eso es lo que ha hecho Nicolás Maduro, y esas declaraciones de ayer demuestran una vez más lo infame que es el hombre más detestado de este país y que gobierna y pretende relegitimarse, y que por eso nosotros tenemos que seguir luchando, porque eso es lo que están viviendo los venezolanos y que por culpa y responsabilidad directa de Nicolás Maduro han decidido migrar de Venezuela, hoy se encuentran en situaciones que son terribles e inimaginables, y no por una falsa ilusión, sino porque se vieron obligados por la necesidad de cambiar y de buscar un mejor futuro, un futuro que no lo garantiza y que como política de Estado sirvió para destruir el aparato productivo, sirvió para violar todos los derechos de los venezolanos, y hoy otros países están siendo privilegiados con la mano de obra que se está yendo, porque sí es verdad que puede ser que hay venezolanos que están lavando posetas, pero también hay venezolanos que están triunfando y dejando la bandera en alto. Y esos venezolanos que dejan la bandera en alto, así sea lavando posetas, ellos están siendo hombres dignos y están haciendo patria y demostrando que Venezuela quiere trabajar, el venezolano quiere trabajar y ganarse su propio dinero a través del trabajo y no de bonos miserables que te quieren regalar para entonces controlarte a nivel social. Eso es lo que ha hecho Nicolás Maduro. En los últimos 4 años de gobierno, Venezuela ha sido humillada, violada por este hombre que ayer dijo lo que dijo, y que eso demuestra por qué nosotros tenemos que seguir luchando por el cambio y por qué los venezolanos que están en el exterior tienen que tener fuerza, coraje y valentía para que la venezolanidad no se pierda, para que se organicen y para que inclusive desde allá nosotros podamos generar el cambio. Dos inquietudes, diputada, por cierto, 482-9750 para su participación. En principio, lo que movió a los balseros venezolanos que dejaron su vida tratando de llegar a Curazao fue la profunda necesidad. Nos tocó narrarlo y también dar a conocer el testimonio de sus familiares. Quisiera su comentario en torno a estos casos extremos. Y, en segundo lugar, lo que está pasando con la infancia, con los pequeñitos de nuestro país, cuyos padres también deciden
huir, abandonar Venezuela para tratar de darles un futuro mejor. Usted, además, ha hecho seguimiento a este tema. ¿La escuchamos? Es terrible, porque la separación familiar por la necesidad de sacar adelante la familia te lleva inclusive a veces a cometer errores que tú ni te imaginas. A veces te vas con poco dinero pensando que, bueno, puedes tener una mejor expectativa. Yo te voy a decir algo, María Alejandra. Lo que está pasando con los venezolanos en la frontera de Brasil, que duermen en las plazas, duermen en la calle, eso, ni siquiera eso lo pueden hacer aquí en Venezuela. Allá lo hacen y saben que no los van a matar. Imagínate tú qué significa seguridad y qué significa estar mejor. O sea, a nivel que estamos aquí en Venezuela. Lo que hicieron los jóvenes que murieron y los que sí, y los que mueren y ni te enteras. Porque cuando un venezolano se decide irse, ni siquiera con el pasaporte, porque aquí tampoco te pueden dar el pasaporte porque está violado tu derecho a la identidad. Te vas, si llega a pasar algo en el país donde tú vas y nadie sabe, porque el país que te recibe, pero tú no existes en ese país si tú no estás en condiciones legales. Y el Estado venezolano, en el país donde llega un venezolano, por retaliación política, no te garantiza ni siquiera tu identidad. No le garantiza identidad ni a los venezolanos que viven aquí en Venezuela y mucho menos los que están naciendo en el exterior. Todo eso es una consecuencia de la perversidad de lo que es capaz de hacer este gobierno. Cuando nosotros habíamos vivido la situación de los desplazados de los colombianos aquí en Venezuela, los consulados de ese país le garantizaban esa identidad a los colombianos. Seguramente estaban en condiciones ilegales, pero ellos existían aquí en Venezuela para el Estado colombiano. Hoy los venezolanos que viven en el exterior, el Estado venezolano los desconoce, los desprestigia e igualmente los insulta, como dijo ayer Nicolás Maduro. Los venezolanos que mueren en medio del mar, los venezolanos que son masacrados, los venezolanos que hoy están en manos de la guerrilla porque caen en esas mafias. Eso es responsabilidad directa del Estado y eso es una carga social que está quedando en Venezuela y es una carga social para los países que reciben y por eso es importante la apertura del corredor humanitario, por eso es importante seguir insistiendo que los venezolanos es una realidad lo que están viviendo y por eso fue la declaración del ACNUR que le dijo a los países que están recibiendo a los venezolanos que tuvieran flexibilidad para mantenerlos y darle estabilidad legal y estatus legal en esos países para que ellos se puedan establecer y ellos puedan también trabajar y ser ciudadanos en el país donde ellos se encuentran. Todo eso a consecuencia de que en Venezuela hay un régimen que sí es dictatorial, pero aparte de eso es perverso, genocida y criminal con los venezolanos. Y cuando Maduro dice, ustedes prefieren limpiar posetas, eso es lo que hace un mafioso diciéndole a alguien honesto, vente para acá que yo te voy a ofrecer algo mejor, pero algo ilegal, algo inusual, pero con tal de que te quedes aquí y vas a ser esclavo mío. Porque yo te garantizo control social, pobreza, miseria, pero te voy a garantizar es un poquito de comida cuando tú te termines de adaptar. Esos 4 millones de venezolanos que se dicen que se fueron, porque no hay datos oficiales, porque no hay un Estado que dice con cifras oficiales cuántos en realidad hay. Esos venezolanos se fueron porque rechazan el modelo, rechazan la dictadura, quieren vivir en libertad, quieren vivir en democracia y en este momento este gobierno no se lo garantiza y la situación cada vez empeora cada día. Y por eso, cuando él ayer reconoce que sí, sobre todo los jóvenes se han ido porque la juventud ha rechazado el modelo, ha rechazado el sistema, ha rechazado la dictadura y él ha tenido, a pesar de la infame declaración, de reconocer que sí hay una crisis en Venezuela y a consecuencia de la crisis se están yendo nuestros venezolanos de Venezuela. Finalmente, diputada, su reacción muy brevemente a este asilo político que en teoría está pidiendo Richard Peñalver en España, uno de los pistoleros de Puente Llaguno. ¿La escuchamos? Bueno, aquí hay de todo, porque resulta que tú en el régimen estás conmigo o en contra de mí. En el momento que ya tú no eres afecto o protegido o porque tu padrino ya no existe, ellos saben, están claros que sus vidas también corren peligro. Y entonces, bueno, ya eso depende del Estado que lo recibe, si darle o no darle el asilo político. Pero nosotros, hay muchos venezolanos que son venezolanos anónimos, como para decir, que no lo quiero ni ofender,
que van en condiciones de asilo político y bueno, y es impresionante la cantidad de venezolanos que han sido perseguidos, que fueron despedidos por ejercer su derecho político de una empresa pública, pero vemos también descaradamente cómo quienes eran sus opresores se quieren ir del país porque ya se les acabó lo que se dice la tetica. Entonces, aquí hay de todo, porque ni siquiera los afectos al gobierno están aguantando y soportando la situación que viven. Pero aquí tiene que haber justicia, y esa justicia va a llegar a Venezuela cuando cambiemos el modelo y cambiemos el sistema. Pero nosotros, particularmente ahorita, antes del 20 de mayo, tenemos que seguir explicándole a los venezolanos por qué no podemos avalar el fraude electoral ni legitimar la pretensión de Maduro de mantenerse en el poder. Tenemos que seguir siendo insistentes, organizar y estar claros de cuál es el mensaje. Nosotros queremos democracia, pero la estamos defendiendo, la estamos rescatando. Y para ello estamos luchando, y estamos luchando con sangre, sudor y lágrimas. Pero nosotros no podemos dejar el país a la microcúpula corrupta que pretende ejercer el poder para siempre. Gracias, diputada Mariela Magallanes, como siempre, por atendernos. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Montana Grill cuenta con las exquisiteces de nuestros bares, pastas variadas y las deliciosas sugerencias de nuestro amplio menú. ¡Epa! Y los ricos postres, que no se te olviden. Esquina Candilito frente a la Plaza Candelaria. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo. Simplemente comentar que continúa la audiencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil, donde se va a decidir si el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ingresa a la cárcel por la condena en segunda instancia en su contra por corrupción. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes.
Bancaribe, acortando distancias, presenta Los hechos.